Televisión. Y hoy ese análisis comienza echando un vistazo, bueno, pues a una cuestión más energética. Ahora ya saben, llega el verano, llega un periodo de mucho consumo energético, principalmente para poder contrarrestar las altas temperaturas de estos días, y ahora a Japón se le está ocurriendo una idea para evitar que otro país, como ha ocurrido ahora en este último año y pico con Rusia, utilice una materia prima crucial como es el gas natural para desatar toda una crisis energética mundial. Atención a este plan anticrisis energética, antiguerra del gas que ha propuesto Japón. Lo que dice es que hay que crear una reserva global de gas. Esto es parecido, a la reserva de emergencia que ya existe en el sector petrolero. Una idea anti-nuevas crisis para evitar otra escasez de gas, para estabilizar también los precios de esta materia prima cuando un país dominante en el sector gasístico reduzca su producción y su exportación de gas. La idea de Japón va a ser una propuesta que se va a realizar en una conferencia, por cierto, de productores y consumidores de gas natural licuado mañana en Tokio. Y esto haría, esta propuesta, según las ideas que constan en esa propuesta, que la Agencia Internacional de la Energía, que por cierto es una de las principales autoridades energéticas del mundo, tenga que crear un marco para que los Estados miembros de la agencia almacenen su gas, pero eso sí, de forma conjunta, que sea algo que se haya acordado en términos de todos los países de la Agencia Internacional de la Energía. Todavía quedan meses para que se celebre la próxima gran reunión ministerial de esta agencia. Va a ser en febrero de 2024, pero es entonces cuando Japón quiere que la idea sea debatida en esa reunión ministerial. Lo curioso es que ya hay algo similar para el petróleo y aquí es donde vamos a entrar más en el análisis. De hecho, los miembros de la Agencia Internacional de la Energía deben tener, por imposición, en este caso de la agencia, una reserva de emergencia de petróleo equivalente al menos a 90 días de importaciones netas. ¿Para qué? Pues para cuando lleguen tiempos de emergencia, para cuando de repente el petróleo escasee, poder coger de ahí el petróleo. Y por lo tanto también estabilizar los precios en un momento donde, por ejemplo, pues esos precios del petróleo se puedan dispararse demasiado y nosotros, bueno, en este caso los países de la Agencia Internacional de la Energía, poder vender esos barriles que están dentro de las reservas de emergencia de petróleo, advertidas o impuestas, en este caso por la Agencia Internacional de la Energía, y así vender esos barriles para poder estabilizar los precios. Bueno, esto implica que los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía tendrían que hacer inversiones públicas en gas. Es decir, el gas no solo lo compran las compañías privadas, las comercializadoras, no. En este caso tendría que ser el gobierno español el que también comprara ese gas. Dinero público, por tanto, que tendría que ir a parar para comprar gas natural y almacenarlo por lo que pudiera ocurrir. Ahora bien, ¿quiénes son esos países miembros de la Agencia Internacional de la Energía que tendrían que establecer esas reservas de gas impuestas por la agencia? Bueno, pues aquí tienen una tabla con los 31 países que forman parte de esa agencia internacional. Como ven, en su mayoría estamos hablando de países de Occidente. Tenemos a Estados Unidos, a una veintena, por cierto, de países europeos. Tenemos también a Turquía, a Hungría, estos dos países algo más alineados quizá con Rusia. Y también tenemos a potencias del otro lado del mundo, como es Japón, Australia, Nueva Zelanda o Corea del Sur. Pero básicamente todos estos 31 países se pueden englobar realmente en el grupo de países que están dentro de lo que se considera Occidente. Eso sí, esa lista de 31 países se puede resumir, como les digo, en la palabra Occidente. Es un plan que ahora mismo Japón, uno de esos estados miembros, que están viendo ustedes en pantalla, quiere que se aplique en toda la agencia, es decir, que 31 países del mundo se pongan de acuerdo para tener una reserva mundial de gas. La gran pregunta que nos hacemos ahora ante la propuesta de Japón es si eso realmente podría permitir que no hubiera grandes crisis de gas como la que ha habido el año pasado. Y podemos intentar resolver esta cuestión mirando qué es lo que pasa con el petróleo, sabiendo que esos países de la Agencia Internacional de la Energía sí cuentan con una reserva de emergencia de petróleo. En este sentido, hay que recordar lo que pasó el año pasado, no se olviden, se disparó el gas, pero también el petróleo, recuerden ustedes, las cantidades tan grandes de dinero que teníamos que desembolsar cada vez que íbamos a una gasolinera. El petróleo, recuerden, se disparó por encima de los $100 en algún momento. El petróleo Brent, de referencia aquí en Europa, y sin ir más lejos, en nuestro país, esa subida del combustible era tan importante, tan fuerte, que el gobierno tuvo que poner en marcha, seguro que lo recuerdan ustedes, un descuento pagado por el propio Estado
en el precio directamente de ese combustible. Recuerden, esos 20 céntimos el litro de combustible. Bueno, es cierto que los Estados miembros de la Unión Europea también tienen objetivos de almacenamiento de gas natural, pero no existe a nivel global, en un marco global. También es cierto que son objetivos, no tienen por qué cumplirse siempre. La cuestión es que almacenar el combustible durante periodos largos de tiempo, almacenar este gas natural, puede ser, por ejemplo, un desafío para Asia, para Japón concretamente, para Corea del Sur, porque generalmente estos países mantienen ese gas natural en forma líquida, en ese gas natural licuado, que acaba evaporándose con el tiempo. Por lo tanto, es más complicado para ellos. La cosa es que da la sensación de que si a Japón se le ha ocurrido esta idea, es porque en el fondo no se fían de que los grandes productores de gas fuera de esta alianza, es decir, fuera de Occidente, Qatar, Rusia, porque tampoco hay muchos más, recuerden que Noruega también es uno muy importante, pero Qatar y Rusia son clave. La gran duda está en que realmente da la sensación de que ni Japón ni estos países que también estén de acuerdo con seguir adelante con esta iniciativa, no saben si realmente Qatar y Rusia pueden en algún momento suponer que haya otro problema para el suministro mundial y que por eso se necesite esta reserva mundial de gas. Reserva mundial que, insistimos, es una idea que aparece ahora cuando ya ha pasado algo más de un año desde esa crisis energética por culpa del gas, por culpa también de la guerra en Ucrania. Veremos si sale adelante, probablemente no se vaya a debatir hasta febrero del año que viene, febrero 2024, y la gran duda es si se propone esto desde Japón, porque no se fían que pueda ocurrir algo así otra vez. Vamos con el siguiente análisis de esta tarde. Nos vamos ahora hasta China. Allí, igual que ocurre en Rusia, por ejemplo, siempre que un miembro del gobierno, un alto diplomático o un alto general, como ha pasado en Rusia ahora, hace nada, tras el motín, siempre que uno de estos desaparece, los medios se llenan de titulares por ello. Recuerden, por ejemplo, sin ir más lejos, la desaparición de Jack Ma. En este caso no era un político de alto rango, pero sí que es verdad que es uno de los empresarios más importantes de China. Cuando Jack Ma abandonó el país fue cuando se hablaba de que podía estar siendo perseguido por las autoridades después de haber hecho ese discurso que era especialmente duro contra el gobierno de China. Bueno, pues ahora en China el que lleva semanas desaparecido es el que van a ver ustedes ahora mismo en pantalla. El ministro de Exteriores del país, Qin Gang. No ha sido visto en público desde hace más de 3 semanas. Y no porque esté de vacaciones, ni mucho menos, porque de hecho había importantes compromisos diplomáticos que se ha perdido y ahora se ha desatado toda una especulación sobre dónde está Qin Gang, el ministro de Exteriores de China, en un momento tan importante en términos diplomáticos para China, un momento de gran tensión, por ejemplo, con Estados Unidos, de gran tensión en torno a Taiwán. ¿Qué es lo que pasa con Qin Gang, el ministro de Exteriores? Bueno, pues por ejemplo, una de esas citas clave que se ha perdido ahora este ministro era la reunión de ministros de Exteriores de la ASEAN la semana pasada. Esa reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que tuvo lugar en Yakarta. Bueno, pues su ministerio dijo que no había asistido por motivos de salud. Pero además también recuerden una cosa. En julio, Josep Borrell, este mes también, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, iba a ir a China. Viaje en el que se reuniría con su homólogo allí, es decir, el ministro de Exteriores, Qin Gang. Pero recuerden lo que pasó. China pospuso la reunión sine die y sin dar ninguna explicación de por qué se había retrasado. Una reunión que, insistimos, iba a tener lugar en China con el ministro de Exteriores de China. Las últimas apariciones públicas de Qin Gang, ¿cuándo han sido? Hace ya casi un mes, no llega al mes. 25 de junio fue el último día que se le vio con funcionarios de Sri Lanka y de Rusia. Antes de su desaparición, ¿qué hacía Qin Gang habitualmente? Bueno, pues mantenía reuniones, llamadas, otros intercambios públicos con homólogos extranjeros, aproximadamente casi cada 2 días, desde que había asumido el cargo no hace tanto, a finales de diciembre, para ser exactos. Sobre este asunto, por cierto, sobre la desaparición de este ministro de Exteriores de China, se le ha preguntado precisamente a la portavoz del Ministerio de Exteriores del país. Su respuesta, que no tenían información sobre cuándo podía regresar el ministro a su puesto. Dijo que aún así, la portavoz del ministerio, las actividades diplomáticas de China seguían con normalidad. La cosa es que hasta ahora el ministro de Exteriores había gozado de un ascenso muy rápido. Recuerden que les habíamos dicho que fue en diciembre del año pasado cuando ascendió a ese puesto de ministro de Exteriores de China. Pasó de ser el portavoz del Ministerio de Exteriores
a ser embajador en Estados Unidos, embajador por China en 2021. Por cierto, un momento, ya saben, desde hace años de mucha tensión entre los dos países, y después fue ascendido al Comité Central del Partido Comunista, eso en el octubre pasado. Luego en diciembre, ministro de Exteriores. Desde que asumió este cargo, el de ministro, ha desatado andanadas, desde luego, contra Estados Unidos sobre temas como Taiwán, antes de que las dos partes reanudaran el diálogo el mes pasado, cuando fue allí a China el secretario de Estado, Anthony Blinken. Pero volviendo al tema de las desapariciones, así en general. Ya saben que en China las desapariciones de altos funcionarios, de grandes celebridades, de empresarios, son comunes. Normalmente lo que se acaba descubriendo es que estos desaparecidos estaban porque se habían visto envueltos en investigaciones o en otras polémicas, y por eso desde el gobierno se ha decidido que se aparten de la vida pública. Entre algunos de los casos más destacados de los últimos años, voy a darles varios. Por ejemplo, el ex jefe chino de la Interpol, Meng Hongwei, desapareció mientras viajaba por China en 2018. ¿Qué pasó? Pues que en 2020, 2 años después, un tribunal de China lo había condenado a 13 años y medio de cárcel por aceptar más de $2 millones en sobornos. En febrero de este año, sin ir más lejos, el banquero de inversión Bao Fan, se lo contábamos aquí de hecho, conocido por su trabajo en las tecnológicas del país, desapareció también. Eso sí, después de que su empresa, China Renaissance, dijera que no había podido contactarlo. Una semana más tarde, la firma había admitido que se había dado cuenta de que Bao estaba cooperando con una investigación. Más casos, más ejemplos. La estrella del tenis, Peng Shuai, desapareció de la vista del público en 2021. ¿Qué pasó? Bueno, pues que había acusado a un ex viceprimer ministro chino de una conducta sexual inapropiada. Unas afirmaciones que había hecho ella misma en una publicación en redes sociales que a los pocos minutos fue borrada. Más tarde ella reapareció, negó sus propias acusaciones, lo hizo en una entrevista, por cierto, con el periódico deportivo de L'Equipe, y decía que la publicación había sido un malentendido y que ella misma la había borrado. Pero volviendo al ministro de Exteriores, que ahora mismo es quien está desaparecido. Qin Gang es miembro del Comité Central del Partido Comunista, que por cierto es el organismo oficial que elige a los altos funcionarios y que confirma otras decisiones importantes que se toman por los altos dirigentes. Pero eso sí, pese a ser ministro en términos diplomáticos, es superado por alguien en la diplomacia china, por Wang Yi, que es el jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité del Partido Comunista. De hecho, fue Wang Yi el que representó a China en la reunión de la ASEAN de la semana pasada en Yakarta, y también quien se reunió con Blinken, con el secretario de Estado de Estados Unidos, en esa reunión que se celebró en el marco de la cumbre de la ASEAN. Claro que la ausencia de Qin ha dado lugar a muchos rumores sobre su vida privada en redes sociales dentro y fuera de China en las últimas 3 semanas, desde que no sabemos nada de él, desde que no hemos visto nada de él también en la vida pública. Publicaciones que, por cierto, no parecen haber sido censuradas por completo por el gobierno, que es algo raro, algo inusual, puesto que, bueno, todas las discusiones sobre la vida privada de los funcionarios del gobierno chino generalmente están muy controladas. Tema del día, la desaparición del ministro de Exteriores de China, que desde luego no tiene un cargo para nada desdeñable. Ministro de Exteriores, 3 semanas, más de 3 semanas desaparecido, todavía no se sabe nada de él, y las conjeturas que están en las redes sociales, tanto fuera como dentro de China, de momento no están censuradas al completo. Veremos dónde queda esto y veremos si este es el motivo por el que la visita de Josep Borrell, del alto representante de política exterior de la Unión Europea, fue pospuesta sine die, sin fecha ya desvelada. Veremos también si eso acaba retomándose cuando aparezca este ministro de China. Por último, terminamos este análisis centrándonos en algo que ha estado circulando por redes sociales este fin de semana. Recuerden que hace unas semanas se celebraba ese Davos del verano, otro encuentro más del Foro Económico Mundial, en este caso se celebraba en China. Allí se habló de las CBDCs, ya saben, esas monedas digitales. Y en uno de los coloquios, donde se trataba precisamente ese tema, salía una gran amenaza sobre lo que podían ser esas monedas digitales. La gran pregunta que se hacían es, ¿y si por usar el euro digital o el dólar digital no se nos permite hacer determinadas compras? Es decir, ya no es que se nos controle dónde estamos gastando el dinero, sino que además de controlarlo, se va a controlar qué se hace y qué no se hace. Es decir, se va a limitar lo que usted puede hacer con su dinero. Eso es lo que advirtió un profesor en este coloquio en el Davos del verano hace ya unas semanas. Su nombre es Eswar Prasad, profesor de la Universidad de Cornwall.
dijo que el gran peligro que nos podría llevar a un mundo mucho más oscuro son las llamadas CBDCs programables. Decía que ese mundo más oscuro, en este mundo más oscuro, el gobierno acabaría decidiendo qué cosas se pueden comprar con ese dinero y qué cosas no se pueden comprar. Cosas más indeseables, decía, era la palabra que utilizaba. Y ponía como ejemplo munición, drogas, pornografía, solo por poner algunos ejemplos. El profesor también explicaba que esas monedas digitales programables podrían dividirse como en varias unidades, es decir, monedas que tendrían diferentes objetivos de uso. Voy a ponerles un ejemplo de cosecha propia porque esto todavía sigue siendo algo bastante misterioso de lo que no hay mucha información, pero imagínense, monedas o euros digitales con destino o con objetivo a que sean gastados en cosas básicas como la comida y otro tipo de euros digitales destinados a que nos los gastemos, por ejemplo, en ocio. Bueno, la cuestión está en que este gran peligro del que ha alertado este profesor en el Davos del verano no sería utilizado al menos por los bancos centrales. Lo dijo Christine Lagarde, lo dijo hace unos meses, la presidenta del Banco Central Europeo. Fue en marzo de este año cuando dijo que la emisión de monedas digitales por un banco central no sería programable. Es decir, que no tendrían la capacidad de decidir dónde se gasta ese dinero o dónde no se gasta. Pero eso sí admitió que había quienes pudieran programar esas monedas digitales y que podrían ser realmente los bancos, los intermediarios, los bancos comerciales. Lagarde dijo, o llegó a decir, que las monedas digitales se podrían asociar con algo de condicionalidad, pero que no serían programables. Ya el hecho de que Lagarde dijera que puede asociarse con algo de condicionalidad está diciendo que el dinero va a tener condiciones. Es decir, esto lo puede gastar si hace determinada cosa o la condición que sea. La gran pregunta es qué significa que las monedas digitales sean programables por parte de los bancos comerciales, como decía Christine Lagarde. ¿Implica eso que nuestro banco podría restringir dónde y en qué nos gastamos el dinero? La pregunta ahí también, que seguro que ustedes se la están haciendo, es qué criterios se siguen por parte del banco en cuestión para saber qué se permite y qué no se permite en el control de ese dinero. Otras declaraciones interesantes en este sentido. El vicedirector gerente del FMI hace unos meses explicaba qué implica que las monedas digitales puedan ser programables. Y entonces decía que ese dinero podría apuntarse de forma más precisa a lo que la gente puede comprar o no con ese dinero y qué tipo de uso se hace de ese dinero. Interesante, dice Christine Lagarde que eso el BCE no lo va a hacer. Da igual, lo van a hacer bancos comerciales, decía, bancos detrás de los cuales hay dinero privado, bancos privados. No es el sector público, no es tampoco un banco central que podría considerarse independiente. Interesante reflexión, interesante análisis con el que terminamos ya este nuevo análisis de la tarde. Les emplazo que a partir de ahora puedan buscar en YouTube esta sección, la sección donde cada tarde analizamos algunas de las cuestiones clave, de los temas clave del día, de esta tarde, aquí en Negocios Televisión. Análisis de la tarde.